Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muy bueno ver a todos ustedes y también a algunos que no había visto. Entonces, qué bueno que están aquí con bien, gracias a Dios. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? De repente vimos ahí unos copos de nieve, ¿verdad? Ahí afuera, ¿verdad? Y gracias a Dios nos encontramos con bien. Quería hacerles las siguientes preguntas. Ahora, ¿cuántos aman a sus amigos? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos aman a sus amigos? Ahora, ¿cuántos aman a sus padres? ¿Cuántos aman a sus padres? Oh, qué bien, qué bueno, ¿verdad? No se diga, vea, muchísimo, vea. Ahora, ¿cuántos aman a sus hijos? Vea, ¿cuántos aman a sus hijos? Vea, pues sí, ¿verdad? Aunque sean traviesos, vea, pero... Ahora, ¿cuántos aman a su cónyuge? Ah, muy bien, ¿verdad? Como que les faltó entusiasmo a unos, pero... Otra vez, ¿cuántos aman a su cónyuge? Amén, amén, vea, ahora sí, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cuántos aman a Dios? Vea, amén, ¿verdad? Todos, todos, vea. Damos gracias a todos los hermanos que también están en sus diferentes ministerios, los hermanos que están aquí al frente o también ahí atrás sirviendo, para la honra y gloria de Dios. Pues ahora vamos a hablar de algo que Dios no quiere que amemos, algo que Dios no quiere que amemos. Y es el título de la predicación, que viene siendo: no améis al mundo, no améis al mundo. Y la cita base para este mensaje se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ahí casi al final de sus Biblias, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice así. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, no améis al mundo, dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Pero como vemos en el contexto, no está diciendo que no amemos al prójimo, sino que no amemos lo que el mundo nos ofrece. Acuérdense lo que dice Juan 3:16, nada más para que vean ese contraste, ¿no? Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo ahí a la gente no perdida, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, otra vez, volviendo al pasaje principal de hoy, ahí podemos ver otra vez, voy a ir otra vez a leer a 1 Juan 2, 15 al 17, para que quede bien claro el concepto, vea. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, este mensaje vamos a partirlo en 3 puntos. No sé si fijaron que hay 3 puntos ahí mismo en ese contexto, para definir bien lo que no debemos amar. 1, los deseos de la carne, si se fijaron ahí que dice eso. 2, los deseos de los ojos. Y 3, la vanagloria de la vida. Y como conclusión vamos a ver el por qué, la razón, el por qué no quiere Dios que amemos al mundo. Entonces, como punto número 1, vamos a ver Romanos capítulo 8. Entonces, punto número 1 es los deseos de la carne, es decir, Dios no quiere que amemos al mundo desde el punto de vista que los deseos de la carne. Número 1, vea, los deseos de la carne. Entonces, si pueden ir conmigo a Romanos 8, ahí voy a leer el versículo 5 al 9 y luego 13 y 14. Romanos 8, versículos 5 al 9 y luego el 13 al 14. Entonces dice así, Romanos 8 del 5 al 9. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O también se puede uno verlo desde el punto de vista al revés. Los que piensan las cosas de la carne, pues son de la carne. Dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O otra vez, si quieres ser del Espíritu, tienes que pensar en las cosas del Espíritu. Y eso más lo explica el versículo 6, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, más vosotros, porque aquí Pablo le está diciendo a los romanos que son cristianos. Versículo 9, más vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este es uno de esos versículos en donde, si se fijan, se menciona la deidad. No sé si fijaron, versículo 8, fíjense. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, si es que el Espíritu de Dios, ahí está Dios, el Padre, mora en vosotros. Y si alguno no tiene, ¿qué? El Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Entonces menciona ahí, Juan, ¿verdad? También bueno, no en su carta, sino en su evangelio, llega a mencionar cómo realmente quien mora en nosotros es el Espíritu Santo, y es el Padre, y es Jesús. Entonces, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es algo que bien interesante, hermanos. Hablando del capítulo 7 y 8 de Romanos, da a entender que uno no puede entrenar la carne, uno no puede disciplinar la carne, sino que lo que uno tiene que hacer es matar la carne. O sea, y entonces por eso dice ahí que en el versículo 7, en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sí, o sea, simplemente no pueden. Entonces por eso hay que darle muerte. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Por eso, como dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, también esto me hace recordar cómo es una persona que es nacida de nuevo. Tal vez sería de bajarle un poquitito al volumen para que no se oiga el eco. Gracias. Entonces, Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Juan capítulo 3, este sí es el Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. Ya, ¿cómo es una persona nacida de nuevo? Juan 3, 5 al 8 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que es necesario, dice, nacer de nuevo, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y luego fíjense lo que dice ahí. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces sí, entonces así como las cosas, vea, las ramas que se mueven o las nubes y todo eso, ¿qué es lo que lo mueve? Los vientos. Entonces así como se dejan, vea, todas esas cosas moverse por el viento, que el viento no se ve, pero las cosas que mueve sí se ve. Entonces así también el que es nacido del Espíritu se nota porque se deja mover por el Espíritu, guiar por el Espíritu, como dice aquí. Entonces ese es un nacido del Espíritu. Ahora, si vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, hablando de ese nuevo nacimiento, ¿no? Como dice aquí, Gálatas 3, 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿verdad? Y luego un poquito más adelante en Gálatas 5, ¿qué dice Gálatas 5? Voy a leer del 16 al 25, un párrafo grande. Otra vez, estamos en el punto de que los deseos de la carne es lo que Dios no quiere que amemos. Entonces Gálatas 5, 16 al 25 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. Caiga en el versículo 18. Imagínense, hermano, entonces usted no se va a dejar guiar por lo que la ley dice, sino por lo que el Espíritu Santo dice. Digo esto porque, por ejemplo, es cierto o no es cierto que la ley permite muchas cosas y que muchas cosas no son buenas, que permite, me refiero a la ley del mundo, pero usted no se va a dejar guiar por la ley del mundo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la ley del mundo en una parte podría decir, pues se permite el aborto, es legal, pero el Espíritu Santo lo va a guiar a eso, no, ¿verdad? Entonces por eso, entonces estamos por encima de la ley, pero que si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces yo no me dejo guiar por la ley, sino por el Espíritu Santo. Entonces siempre el Espíritu Santo me va a guiar a algo mejor, algo mejor. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿cómo dice ahí? La carne con sus pasiones y deseos. Es por eso que cuando entonces nos bautizamos es muerte a nosotros mismos. En el caso de Cristo fue muerte por nosotros. En el caso de nosotros ya estamos muriendo a nuestro pecado, a nuestra vida de pecado, y estamos siendo sepultados y resucitados a una vida nueva. Entonces ahí es donde crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, ya no, ya que ya no viva yo, sino como Cristo, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Y ese versículo 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces eso es en cuanto a los deseos de la carne. Ahora, el punto número 2 es los deseos de los ojos, los deseos de los ojos. Entonces, ¿qué dice Génesis 3, del 1 al 6? Fíjese, desde entonces estaban hablando de los deseos de los ojos. Génesis 3, 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6. ¿Dónde está Génesis? Aquí sí está, ¿verdad? Génesis 3, 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Siempre con la mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era, ¿qué dice ahí? Y que era agradable a los ojos, ¿verdad? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿verdad? Pero como dice un dicho, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, en el caso de que uno puede, como fue agradable a los ojos. Ahora, ¿qué dice Proverbios capítulo 6? Proverbios 6, versículo 20 al 26, hablando de un pecado que se llega por los ojos, ¿no? Dice Proverbios 6, 20 al 26. Proverbios 6, 20 al 26. Aquí, por ejemplo, haz de cuenta que aquí le está hablándole hasta a los jóvenes, le está mencionando esto. Proverbios 6, 20 al 26. Eso, obviamente, Proverbios es bueno para todos, ¿verdad? Pero si para los jovencitos desde temprana edad están leyendo esto, o sea, el libro de Proverbios está buenísimo. Dice Proverbios 6, 20 al 26. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes.
Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Para qué? Te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, si se fijan, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón, ¿verdad? Entonces uno puede ver, o sea, que lamentablemente hay pecados que pueden entrar con los ojos, me refiero a la tentación. Entonces, ahora la vista, o sea, lo que ustedes tienen, la vista de los ojos, de la vista, el sentido de la vista, es un sentido muy hermoso, ¿no? Un sentido hermosísimo, o sea, muy, muy valioso, ¿no? Es por eso que cuando a alguien de repente le cobran algo bien caro, ¿cómo dicen? Oh, me costó un ojo de la cara, dice. Entonces la vista es un sentido muy hermoso, ¿verdad? Pero así como el resto de los sentidos, ¿verdad? La vista la debemos usar prudentemente, ¿verdad? Hay tantas cosas hermosas en la creación, ¿verdad?, que podemos disfrutar con nuestra vista. Ahora ya no se diga, pues el vernos unos a otros, ¿verdad? El vernos unos a otros, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no lo usemos, ¿verdad?, para lo malo, ¿verdad? No lo usemos para codiciar cosas, no lo usemos para codiciar personas, no lo utilicemos, ¿verdad?, para adulterar con nuestro corazón, ¿verdad?, como dice Jesús que nos advierte, ¿verdad? Entonces es muy importante usar la vista prudentemente, usar la vista bien, pero no para mal, porque por eso estamos hablando de los deseos de los ojos, ¿verdad?, que eso no lo debemos de practicar. ¿Y qué dice Lucas 11:34? Hablando del ojo. Lucas 11:34. Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo dice, está en tiniebla. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, que entonces nuestra vista realmente sea usada por el Espíritu Santo, ¿no? Para bien, para bien. Y el punto número 3 que menciona ahí en Juan, el punto número 3 es de que no debemos de amar al mundo. El punto número 3 es la vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida. Entonces, si pueden ir conmigo a Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Vea? Vanagloria, vanidad, vanidoso. ¿Verdad? Hay unas personas que dicen así, esta persona es vanidosa, ¿no? Se cree mucho, ¿verdad?, por cosas que de este mundo, que se cree mucho por cosas de este mundo que para Dios no son nada. Efesios 4:17, ¿qué dice? Efesios 4:17, hablando de una exhortación que se nos dice a nosotros los cristianos, a diferencia de los que son del mundo. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Cuando dice en el Señor, está dando a entender que este es un mandamiento de Dios. Dice, entonces, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o en otras palabras, paganos, que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. ¿Ustedes sí ven que en el mundo hay mucha vanidad o no? Bastantísimo, bastantísimo, hay de todo, ¿verdad? Y es increíble, ¿no? Cuando las personas, por ejemplo, ya hablando de vanidad en cuanto a, por ejemplo, de vestimenta, que a uno se les gusta las marcas, ¿no? Este me costó 500, ¿verdad? Este me costó 200, ¿verdad? Esta corbata, 200, y así, cosas así. Y los ricos, ¿cómo se visten los más millonarios del mundo? Con una playerita, ¿verdad? Y unos chorecitos y cosas así, ¿verdad? Pero y obviamente, y hablando de casas y cosas, pues tienen así de todo, ¿no? Pero es interesante eso de la vanidad, o sea, eso de cuando uno de repente va a tiendas. Me acuerdo cuando Caleb y yo fuimos a Monterrey y fuimos a la tienda Palacio de Hierro. Y fuimos, costaban las cosas, pero ridículamente caro. Había hasta una televisión que era tan de lo último,
que costaba lo que costaría en dólares, lo que costaría mi casa. Así una televisión, imagínense, ¿no? Adornitos así chiquititos que costaban quién sabe cuántos miles de dólares, así de cerámica, ¿no? Y ropa, no se diga, ¿no? Bien carísimo. Y luego cuando sin querer nos metimos en el lugar de los perfumes. No, hombre, pues todos llegando a nosotros, vea, mira aquí el perfume y todo, y nosotros nada más agarrando así, vea, papelitos. Y yo, mira, no nos discriminaron, le decía yo acá, no nos discriminaron. Digo, porque pues no estábamos vestidos acá, estábamos vestidos en playera así nada más, y, mira, nos ofrecen como quiera. Y dice Caleb, yo creo que son de los que piensan que somos ricos, pero, ¿cómo se llama? Que no lo aparentan a propósito, ¿no? Han de pensar eso, quién sabe, ¿verdad? Pero increíble los costos que veíamos de las cosas ahí. Y es pura vanidad. De repente viene un tornado y ¡pum! Ya se llevó todo lo de tu casa. Entonces, ¿qué dice aquí? Versículo Efesios 4, 22 y 23, porque vimos el 17, hablando de eso de la vanidad, de su mente, que no seamos como ellos. Pero en versículo 22 y 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, digo, porque tal vez hasta lo que yo mismo estoy diciendo, tal vez así éramos algunos de nosotros. Tal vez antes sí vivíamos así con esa vanidad y todo eso, y ya como cristianos pues ya nos damos cuenta que no tiene sentido. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo está aquí, ¿verdad? Todo está aquí en la cabeza. Entonces, ¿qué dice? Ahora vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 12. El Evangelio de Juan. Juan 12, versículo 42 y 43. Ahora, esta cita lo escogí porque lamentablemente hasta había quienes sí creían en Jesús, pero aún así preferían la gloria de los hombres, o en otras palabras, la vanidad del mundo, ¿no? En Juan 12, 42 y 43 dice, con todo eso, aún los gobernantes y muchos creyeron en él, o sea, hablando en Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Dice el versículo 43, ¿por qué? ¿Por qué no lo confesaban? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué cosa, ¿no? La gloria de los hombres. Entonces es bien importante, hermanos, que no nos pase eso a nosotros. Porque aquí está hablando de personas que sí creyeron en Jesús, pero preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces es muy importante que a nosotros no nos pase esto, ¿verdad? Y que luego que dice Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 13 al 15, hablando de eso de, acuérdense que dicen que no podemos servir a dos señores, pero agarré a propósito el de Lucas, donde Lucas lo menciona por lo que dice después. Entonces, Lucas 16, 13 al 15. Lucas 16, 13 al 15. Dice Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y fíjense el contexto, lo que explica aquí Lucas. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran, ¿qué dice? Que eran avaros y se burlaban de él, o sea, de Jesús. Versículo 15, pero fíjense lo que dice el versículo 15 a Jesús. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, dice, fíjense, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Qué cosas, ¿no? Acuérdense que los fariseos, acuérdense que en la cultura en aquel entonces, y lamentablemente llega a suceder el día de hoy en algunas creencias, es de que si usted está enfermo, si usted está enfermo, si usted está pobre, es por algo malo. Dios lo tiene ahí castigado y por eso está así, ¿verdad? Entonces imagínese, esté usted en una cultura donde se cree que el pobre y el enfermo está así porque Dios lo tiene así, porque es un pecador y por eso está. ¿Qué es lo que haría usted entonces? Digo, si usted creyera así.
pues haría todo lo posible por tener dinero, ¿verdad? Y haría todo lo posible por estar sano, ¿verdad? Y haría todo lo posible, ¿verdad? Para que las personas me vean que yo sí prospero, ¿verdad? Y con ropa bien elegante, ¿verdad? Y con comidas bien lujosas, ¿verdad? Y juntándome solamente con los ricos, ¿verdad? Y todo eso, porque cómo voy a andar yo juntando con pobres, enfermos, pecadores, ¿verdad? Según el concepto de ellos. Entonces, ¿qué pasa? A final de cuentas estaban sirviendo a las riquezas y no a Dios. Entonces, por eso dice aquí al final, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas. No sé si fijaron en algo, porque la Biblia dice que eran avaros. ¿Y qué dice la Biblia? Por lo menos 2 o 3 veces dice que la avaricia es idolatría. Idolatría. Imagínense. Entonces, o sea, si usted está idolatrando entonces las cosas materiales y todo eso, y realmente no sirviendo a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a concluir para el día de hoy? ¿Por qué Dios no quiere que amemos al mundo? Pues la base, la cita base que leímos, que dice 1 Juan 2:17. Ahí viene la conclusión, ¿verdad? El por qué es que no quiere entonces que amemos al mundo. Aparte de ya entender, ¿verdad? El por qué no, en el sentido de que pues como lo que para los hombres tienen sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué dice 1 Juan 2:17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces por eso no quiere que amemos al mundo, porque si no también nosotros seríamos de lo que va a pasar, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros permanezcamos siempre con Él, ¿verdad? Entonces bien importante, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Dios no quiere que pasemos, que dejemos de ser, que nos condenemos con el resto del mundo, ¿verdad? Dios quiere que no nos perdamos una eternidad con Él, ¿verdad? Hablando de los perdidos, segunda de Tesalonicenses 1:9 dice esto, segunda de Tesalonicenses 1:9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿verdad? Y Dios no quiere eso para nosotros, ¿verdad? Así que no amemos al mundo, ¿verdad? Y ya para terminar, una cita que tal vez ustedes pensaron cuando estábamos viendo este mensaje. Santiago 4:4 y 5, lo que dice Santiago 4:4 y 5. Y aquí Santiago se lo está diciendo a cristianos que lamentablemente estaban viviendo una doble vida, que por un lado se decían ser cristianos, pero por otro lado amaban al mundo. Y con esto vamos a terminar. Santiago 4:4 y 5. ¿Cómo dice ahí? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice ahí? Se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, ¿verdad? Entonces el primero, ¿verdad?, que se siente bien angustiado, ¿verdad?, cuando nosotros amamos al mundo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el primero que luego uno lo anda contristando, uno lo anda pagando, uno lo anda haciendo sentir mal. Entonces, vea, si usted ya es cristiano, no provoque a celos al Espíritu Santo, vea. Arrepiéntase si su manera de vivir refleja que usted anda amando a Dios. Digo, usted está amando al mundo en vez de Dios. Pero si usted no se ha entregado a Cristo, ¿verdad?, pues le rogamos que en este día pues entregue su vida a Cristo, ¿verdad? Que cuando entonces el hermano lo indique, ¿verdad?, en el himno de invitación, ¿verdad?, puede quedarse de pie mientras los demás se sientan, ¿verdad? Pues gracias y pues Dios los bendiga.